para iniciar el Congreso del Día Nacional de la Empresa Privada 2025 con un tema que nos atañe a todos, y este año se ha decidido poner el enfoque principal en el tema del desarrollo económico y la democracia, porque sin duda alguna ustedes que son gestores de esa productividad empresarial, de empleo decente, de oportunidades de desarrollo social, tienen más que claro que no puede ir una desligada de la otra, y ese fue el enfoque para este año precisamente. Antes de eso, también quiero darles el agradecimiento, por supuesto, a nuestros patrocinadores, que como pueden ver, están con nosotros aquí presentes. Estamos hablando del Banco de Costa Rica, también FEMSA, Coca-Cola y también FIFCO, que se sumaron en este proyecto importantísimo para todo el sector empresarial, afiliado a la Unión de Cámaras Empresariales. Bueno, vamos a iniciar el bloque 1 de esta jornada, donde vamos a abordar el tema de la democracia y también su impacto en la productividad empresarial. Para eso quiero presentarles, tenemos un expositor de índole internacional, es el señor Fernando Oris de Roa, que es socio asociado de McKinsey y gerente territorial en Costa Rica. Además, maneja el tema de la productividad con un estudio que realizó precisamente de esta firma. Quiero contarles un poquito más de él, porque anteriormente trabajó con clientes en Nueva York, Buenos Aires, también dirige la línea de servicio de marketing y ventas para instituciones financieras que tengan un enfoque en ventas digitales, desarrollo de negocios digitales, y su experiencia se centra en programas de crecimiento digital para bancos, fintechs, incluyendo ecosistemas de pagos, adquisición de clientes, captación de depósitos, es decir, todo lo que está ahorita en tendencia en el mundo empresarial. Así que bastante actualizados vamos a quedar con este estudio, que además revela cómo es tan importante la productividad como motor. Así que pido un fuerte aplauso para recibir a don Fernando. Gracias. Hola, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir, y muchísimas gracias también a las autoridades de UCAEP, autoridades nacionales, empresarios, empresarias, que nos acompañan hoy. La verdad que es un gusto poder formar parte de esta agenda, que es súper interesante. He estado mirando los distintos bloques y quería acercarles hoy una perspectiva que también desde McKinsey construimos acerca de un elemento que nos apasiona realmente dentro de la temática de hoy, que es justamente la productividad, ¿no? Gran parte de lo que hacemos gira en torno de eso. Pero sí es importante tener una mirada un poco más macro también inicialmente, de qué implica esto para nosotros, y ojalá durante la presentación poder dispararles algunas reflexiones y algunos comentarios que puedan ir también reflejando en los distintos bloques en el transcurso de la jornada. Así que muchísimas gracias. A ver si logramos que funcione el... Ahí, correcto. Bueno, creo que es algo interesante para observar es que en los últimos 25 años, que por más que nos pese en lo personal, realmente es un tiempo muy corto, ¿no? Hemos visto progreso en términos de productividad excepcional, ¿no? En términos de cómo han avanzado las industrias, las tecnologías, el acceso a la información, la conectividad. Claramente una trayectoria sin antecedentes, ¿no? Pero veamos cómo se ve esto un poquito en números, ¿no? Y cómo, por lo menos inicialmente, en forma agregada. Cuando vemos, de hecho, la mediana de productividad y mapeamos el total, por ejemplo, de personas empleadas y la productividad laboral, vemos, si vamos un pasito antes, en 1997, esto es un poco cómo se veía el panorama en el mundo, ¿no? Es decir, en 1997 la mediana de productividad estaba alrededor de $7.000 por empleado, y teníamos de hecho dos cumbres en el gráfico porque había poblaciones muy desarrolladas que dan lugar a la cumbre que está hacia la derecha, y lógicamente economías emergentes que justamente forman gran parte de lo que es la mediana de productividad. Y a lo largo de estos 25 años, ese nivel de productividad se multiplicó por 6. O sea, nunca antes en la historia se vio semejante incremento de productividad, donde la mediana pasó de estar de 7.000 a 41.000, ¿no? O sea, casi 6 veces esa multiplicación en esa cantidad de tiempo. Y si notan, también desaparecieron las dos cumbres, es decir, los países emergentes que crecían a tasas muy altas fueron corriéndose hacia la derecha y ya formando parte justamente de una mediana muchísimo más alta, ¿no? Un incremento de productividad.
Creo que es interesante en este contexto ver qué pasó con Latinoamérica, ¿no? ¿Qué pasó con nuestra región? Mismo gráfico en el fondo, la productividad latinoamericana estaba bastante por encima de la media de esa época. Piensen en economías en desarrollo, economías emergentes, como India y China, que tenían productividades bastante menores a las observadas en Latinoamérica en ese momento. Entonces, un comienzo por delante de la media. Sin embargo, durante ese tiempo, el incremento productivo desde 1997 hasta el 2022 para América Latina fue muy pequeño, ¿sí? Se avanzó poco en términos de productividad, pasando de 37.000 a básicamente ubicarse a la nueva mediana, cerca de los 41, 43.000 dólares por empleado, ¿no? Imagínense las diferencias de velocidades. Ya se empieza a percibir en la historia esta diferencia de velocidades de incremento de productividad. Ahora bien, desagreguemos un poquito y veamos cómo es el crecimiento anual de productividad, pero ya pensando en regiones en particular. Y acá se termina de ver clara la historia, ¿no? Un carril rápido con China, India, pero también con otros jugadores, como por ejemplo Europa Central, Europa del Este, con crecimientos muy importantes, y América Latina ubicada con un crecimiento muy lento, el 0,6% anual, en términos de mejora de productividad, apenas por encima de Europa Occidental, pero claro, Europa Occidental con un punto de partida muchísimo más alto, ¿no? Tal vez algo interesante es que dentro de las economías desarrolladas, Norteamérica sí logró un crecimiento bastante notable a pesar de tener un punto de partida también bastante elevado, ¿no? Pero claramente nos ubicamos en esta historia en un carril mucho más lento de productividad, teniendo en cuenta el punto de partida y el punto que se ha llegado. Y si incluso lo vemos a nivel de países en nuestra región, aquí hay una historia bastante interesante. Costa Rica, de hecho, bastante por encima del promedio de mejora de productividad en la región, que fue 2%, de hecho, durante ese periodo, bastante por encima de varias de las economías más grandes de Latinoamérica, pero lógicamente todavía lejos de aquellas economías en carril rápido. Y aquí es interesante ver un poquito cómo se desarrolla esta película, porque fuimos viendo cada uno de los componentes, pero cómo se ve todo a nivel agregado y cómo se mueven las piezas. Básicamente en este gráfico se representa en el eje horizontal el nivel de productividad, es decir, cuanto más a la derecha me voy en el gráfico, más productiva es esa economía. Y en el eje vertical, la velocidad a la cual logro ser más productivo, o sea, la tasa de cambio, ¿no? Y América Latina estaba ubicada justamente ahí, ¿no? Por delante de algunas economías, como por ejemplo China, India, en el año 1997. Esta era la situación. Algunas economías, como Europa del Este, Europa Central, muy similar a Latinoamérica, y lógicamente las economías más avanzadas sobre la mano derecha. Entre 1997 y el 2007, en ese periodo de tiempo, el crecimiento de la productividad en América Latina aumentó el 2%. La tasa de crecimiento aumentó el 2%, y en el resto de las economías, fíjense que también muchas de ellas, incluso aquellas que acarreaban enorme inercia, como China e India, crecieron a tasas aún superiores. Lo que derivó, de hecho, en un avance bastante alto de aquellas economías, ¿no?, que se corrían, ¿se acuerdan que tiraba el promedio bastante para abajo, a una media mucho más alta? Y Latinoamérica desaceleró considerablemente para terminar prácticamente en el mismo lugar, apenas un poco más productiva que lo que era en 1997. Pero veamos el caso de Costa Rica, de hecho. ¿Dónde estaba Costa Rica en esta historia? Costa Rica creció a una tasa bastante superior, del 97 hasta el 2007. Recuerden que estamos midiendo no el crecimiento de la economía, sino el crecimiento de la productividad de la economía. Creció el 4% de la productividad de su economía, de hecho, bastante en línea con otras economías como Europa del Este, Europa Central, y logró durante esa etapa distanciarse, ¿sí?, bastante más de la media latinoamericana en términos de las mejoras de la productividad de su economía. Entonces, claramente, durante esa etapa hubo varios elementos que va a ser importante recorrer ahora, que funcionaron muy bien, ¿sí?, pero también tener en cuenta la capacidad que han tenido otras economías similares y con capacidades similares en aquel momento, como Europa Central, Europa del Este, y que han hecho una mejora muy considerable moviéndose hacia la derecha en este gráfico. Entonces, repasemos algunas de estas cosas que América Latina y Costa Rica
ambas han progresado, digamos, en algunas de estas dimensiones. Repasemos algunas de estas dimensiones. La primera es justamente la población urbana, ¿sí? Y esto, lo que está en color negro, es el promedio global, y lo que está en color azul es América Latina. Se urbanizó a una tasa mayor que el resto del mundo. Cuando vemos esto en gráficos, vemos que en realidad el punto de partida de América Latina, curiosamente, era bastante urbana, incluso bastante más urbana o urbanizada que varias zonas de Europa. Sin embargo, y aquí se puede apreciar justamente China, en el año 97, el tremendo progreso en términos de urbanización y el impacto que eso tuvo claramente en las tasas de crecimiento de su productividad. ¿Sí? Es uno de los factores que más inciden en la mejora de productividad, es la urbanización. Curiosamente, como Latinoamérica ya tenía un nivel de urbanización bastante alto, este factor ayudó poco. Sin embargo, en Costa Rica sí hubo un cambio bastante importante, de hecho el más notorio de toda Latinoamérica, en términos de urbanización en esta etapa, que claramente colaboró mucho con impulsar su tasa de crecimiento de productividad por encima de la media latinoamericana. Se ha urbanizado más rápido. El segundo elemento es la conectividad digital. Súper en línea con el resto del mundo, y en Costa Rica en particular, están más conectadas digitalmente que la mayoría de sus pares en América Latina. Algunos de los factores aquí, usuarios de Internet, suscripción de celulares, pero se puede ver en varias otras variables también. Cuanto más conectada está la economía, que también es un factor esencial en la mejora de productividad. Como tercer factor, podríamos incluir también la matriz energética o el consumo energético. Y aquí una historia bastante interesante, porque en el mundo, en el avance justamente hacia las energías más renovables, logramos pasar al siguiente cuadro, lo que vamos a notar es que en ese sentido el mundo comenzó a tener una proporción cada vez mayor de energías renovables y a sofisticar su matriz energética, y América Latina le siguió bastante de cerca, en algunos casos bastante por adelante de la media mundial. América Latina utiliza más energía renovable que el resto del mundo, y eso es algo bien interesante en términos de desarrollo tecnológico y la sustentabilidad de la mejora de la productividad. Concretamente, en Costa Rica, la matriz está bastante descarbonizada, entonces el consumo finalmente sí depende, lógicamente, del petróleo cuando metemos transporte, etcétera, pero en cuanto a generación eléctrica, una enorme proporción, el 95% de la electricidad proviene de energías renovables. Algo que también ha tenido enorme progreso dentro de la región y en Costa Rica en particular. A la urbanización, a la mejora de conectividad, a la sofisticación de la matriz energética, se le suma otro componente que es el impacto de la globalización en nuestra región, ¿no? Que termina también incidiendo fuerte en la productividad. Veamos un factor, por ejemplo, relacionado a la globalización. Si vemos los principales socios comerciales en América Latina y pintáramos quién es el principal socio comercial en el año 2000 para cada uno de los países, veríamos una foto como lo que está a mano izquierda, ¿no? Estados Unidos, principalmente. Y en solo 22 años, el mapa ha cambiado notablemente, ¿no? Hoy China es el principal socio comercial de la mayoría de los países de la región. Interesante esto porque, aunque no pareciera por estar más al norte, en Costa Rica también empezó a diversificar los lazos comerciales a nivel global, y donde China también ha avanzado, ¿no? En términos de importaciones, pero también en términos de exportaciones. De hecho, es el que más se ha diversificado o ha crecido en esa diversificación, es justamente China. De hecho, una de las cosas también notables es cuando uno piensa en sofisticar sus socios comerciales, etcétera, sobre todo desde la perspectiva de nuestra región, y cuando hablamos con muchos de nuestros clientes acerca de cómo crecer en este aspecto, siempre está la pregunta de cómo podemos vender más a Estados Unidos, cómo podemos aprovechar más los acuerdos comerciales, cómo podemos llegar mejor a Europa, a los lugares más desarrollados de Asia. Pero poco se habla del comercio intrarregional, ¿no? Notablemente, en Europa, por ejemplo, o Asia, en las partes más desarrolladas de esas regiones, el comercio intrarregional representa el 60 o el 50%.
En América Latina solo el 14%. O sea que también hay una oportunidad bastante interesante todavía de mejorar los lazos comerciales, incluso internamente dentro de Latinoamérica. Pero ¿por qué nos interesa tanto el desarrollo de los lazos comerciales y cómo se ata esto con la productividad? Bueno, hay un factor clave que tiene que ver con la complejidad económica de lo que se produce. La complejidad económica en Costa Rica creció, de hecho, bastante por encima del resto de Latinoamérica. Estamos hablando del valor, por ejemplo, de cada tonelada que se produce, de cada tonelada que se exporta, o la sofisticación del servicio que se ofrece. Costa Rica, como ven ahí, sobre mano izquierda, con un índice de complejidad económica bastante mayor al de muchos otros países, incluso dentro de la región, que lógicamente también llevados por el boom de los commodities y por tener capacidades para aprovechar ese boom bastante privilegiadas, se enfocaron bastante en la producción de commodities, dejando un poco de lado a veces la reinversión en productividad para producir bienes y servicios más complejos, ¿no? Que requieren y ponen más presión en ser más productivos y desarrollan más tecnología y más talento, etc. Entonces, en este sentido, una foto bastante alentadora, ¿sí?, que llevó a Costa Rica a crecer en productividad más que la región y que la posiciona bien hacia adelante. Y como decíamos recién, el comercio en América Latina, principalmente de exportación de materias primas, sin embargo, Costa Rica tiene una proporción de materias primas bastante más baja de la región y que es un poco lo que veíamos reflejado en el cuadro anterior, ¿no? Ahora bien, incrementos en urbanización, mejoras en conectividad, complejizar y sofisticar la matriz energética y tomar ventaja de la fuerza de la globalización de una manera apropiada, creo que han sido uno de los aciertos, ¿sí?, de Costa Rica, de la región, pero en particular de Costa Rica. Ahora bien, todavía no nos ha llevado el carril rápido de la mejora de productividad. América Latina, y Costa Rica incluida, necesitan moverse a ese carril rápido de productividad. Ahora, hay una serie de desafíos que me gustaría recorrer ahora, justamente para poder moverse hacia ese carril, aprovechando las ventajas que se supieron construir. El primer desafío es la caída en la tasa de fertilidad de Costa Rica. De hecho, es de las caídas más grandes del mundo. Hoy, la cantidad de nacimientos por mujer en Costa Rica es una de las tasas más bajas del mundo, o sea, 1.3, bastante por debajo del promedio de Latinoamérica. Y esto un poco lleva a explicar qué sucede si dividimos toda la población de Costa Rica en sus grupos etarios. La línea en color negro arriba es la población entre 15 y 64 años, que es la población sujeta a empleo. Y vemos que, de hecho, en el punto donde estamos hoy, estamos alrededor de 3,5 millones de personas en esa población empleable, ¿sí? Si proyectamos eso al 2050, van a haber 200.000 personas menos en esa población empleable. Y no termina ahí la sorpresa, es decir, por abajo, cuando vemos la línea de azul más claro, que es la que asciende, es la población de 65 más, ¿no?, que pasa de 600.000 a 1.4 millones, o sea, 800.000 personas más, ¿sí? No sé si se alcanza a ver bien gráficamente la cúpula que se está generando, o sea, 200.000 personas menos y 800.000 personas más arriba de 65. Lógicamente, esto coloca una presión muy grande, ¿sí?, en términos de lo que llamamos el ratio de soporte o la cantidad de personas en edad de trabajo por persona mayor de 65. Esto es una temática que es recurrente en varios países de la región y del mundo, lógicamente, lo hemos visto en Europa, pero en Costa Rica también está particularmente acentuada, ¿no? De 12 personas en edad de trabajo por persona mayor de 65, pasar a 6 y en el 2050 a 2,5. En otras palabras, se terminó el bono demográfico. Y no nos olvidemos, el Producto Interno Bruto es función del empleo más la productividad. El empleo, salvo que podamos convencer a la gente de tener más hijos o de que trabajen un 30% más de horas o que se jubilen a los 85 años, lo cual va a ser una conversación compleja, nos deja como única estrategia viable realmente trabajar en la productividad, ¿sí? Porque es un factor, el empleo, que va a contribuir cada vez menos. Y de hecho, hicimos un análisis
y está hecho para Costa Rica, pero también es recurrente en cualquier región que uno haga este análisis, la proporción del crecimiento del PBI debido al empleo es bastante menor cuando uno lo compara con productividad. O sea, la productividad es mucho más responsable del crecimiento del empleo, de la productividad que el empleo. Con lo cual, claramente, es esencial y absolutamente importante tener la productividad en el centro. Veamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, manufactura. Si trazamos en un cuadro, en el eje horizontal, el cambio en el porcentaje de empleos, ¿no? en manufacturas, y en el eje vertical el crecimiento de la productividad de esas manufacturas. Los países que están en el carril rápido, que son los que están en burbuja gris, tienden a estar más arriba y más a la derecha, ¿sí? Vietnam, India, China, Polonia, con una productividad de manufactura mucho más alta, ¿sí? Y la cantidad de empleo en esos sectores bastante más alta. En este escenario, que es tan importante para generar ese círculo virtuoso, ¿no? de productividad, aquí sí tenemos un desafío bastante importante, porque Costa Rica tiene una cantidad de empleo, de hecho, más bajo que comparado a los países de carril rápido en términos de manufactura, y el crecimiento en productividad también es bastante más bajo. O sea, son dos fuerzas que hay que revertir justamente para poder llegar a esa productividad mayor y cambiarse al carril rápido. Otro tema, que es un tema muy común, de hecho, en toda nuestra región, es la informalidad laboral, que si bien en Costa Rica está bastante por debajo de la media de América Latina, el 41%, la media latinoamericana cerca del 51%, todavía es alto, ¿no? Y eso también incide en la productividad porque hay una correlación bastante importante entre el empleo formal, el desarrollo de talento, la inversión en capacidades, justamente que deriva en mejoras de productividad. Y de hecho, si vemos otros países de la región, también son altos, pero han logrado mejorar, ¿no? Como por ejemplo Chile. Pero cuando vemos, si agarramos cualquier país del mundo desarrollado, ahí dice Francia, pero podría decir Dinamarca o cualquier otro país, los niveles son realmente muchísimo más bajos que lo que estamos acostumbrados a ver en esta región. Esta es otra fuerza que también hay que vencer, o por lo menos con la que hay que remar hacia adelante para buscar la productividad. Y también, si vemos cómo está constituida la matriz en términos del tamaño de nuestras organizaciones, el porcentaje de empleados que trabajan en pequeñas y medianas empresas o empresas de menos de 50 empleados es muy alto en Costa Rica. Cuando vemos sobre el extremo derecho del cuadro, está por ejemplo Estados Unidos con un porcentaje muchísimo menor, o sea que trabajan en empresas más grandes. Y aquí está el círculo virtuoso, ¿no? Las empresas que tienden a ser más productivas, tienden a crecer más y a su vez poder invertir más en productividad y entonces crecer a tasas cada vez más altas. Entonces, no es de por sí algo negativo, porque eso, digamos, todavía está todo el crecimiento por delante, pero claramente tiene que haber una masa crítica en esa fragmentación de pequeñas empresas que dispare este proceso de mejora de productividad. Con lo cual, es otro viento en contra con el que hay que luchar. Y en todos estos casos, la palanca clave para justamente avanzar, ¿sí? y ir cambiando muchos de estos vientos es la inversión. De hecho, hicimos un trabajo para medir el cambio, ¿no? De la contribución en la productividad por empleado, cuánto se debía a inversión, cuánto se debía a capital humano, cuánto se debía a otros factores, y por lejos, no importa dónde se la mida, la inversión es el factor más clave en la mejora de productividad. Y de hecho en Costa Rica está el 2%, el mismo 2% que veíamos antes. También, en el caso de Costa Rica, ha sido el principal factor. Y la inversión, de hecho, en Costa Rica, y es un poco también lo que veíamos en el gráfico aquel, ¿no? Había crecido, ¿no? En la primera etapa desde el 97 hasta el 2007, pero pues pasó a crecer una tasa bastante menor después de la crisis financiera global, cosa que pasó con otros países también, ¿no? Entonces esa inversión se fue estancando un poco en ese periodo. Si vemos otro factor, por ejemplo, clave, ¿no? O por lo menos otro lugar donde se ve claramente este mismo argumento, la inversión en investigación y desarrollo es realmente muy baja, ¿sí? Y es uno de los elementos clave justamente en la mejora de productividad. Atémoslo justamente con este tema de las empresas más pequeñas, ¿no? Y lo oneroso que les resulta poder invertir en investigación y desarrollo y por lo tanto empezar ese ciclo
virtuoso del cual hablábamos. Pero hagamos un ejercicio juntos, a ver si no vale la pena invertir en mejora de productividad. Si midiéramos el PBI per cápita de Costa Rica, de hecho esto es dato histórico, de los últimos 25 años estaríamos acá. Si seguimos creciendo a la tasa actual, ¿no?, de crecimiento de productividad constante del 2% que vimos recién, en el año 2050 tendríamos una economía con el nivel de riqueza, con el nivel de productividad de lo que es hoy Portugal, por ejemplo, ¿no?, manteniendo todo como está. Y por lo tanto la productividad crece al 1% anual, llegaríamos recién al 2050 a ser lo que es hoy Malasia. Pero ¿qué pasa si crecemos la productividad al 4% anual? Cosa que Costa Rica supo hacer, de hecho, por periodos, como vimos en el gráfico anterior. Alcanzaríamos el nivel de productividad y el nivel de riqueza que tiene hoy Dinamarca. Entonces, esto es simplemente para reflexionar un poco sobre, a veces se pierde la perspectiva del poder que tiene la acumulación compuesta de las mejoras de productividad a lo largo de los años. Nos llevan a escenarios radicalmente distintos en un periodo realmente corto de tiempo, ¿sí? Es decir, de acá al 2050 falta menos de lo que parece. Ahora, ¿cómo acelerar el crecimiento en productividad? Repasemos algunos factores. Los fuimos mencionando. Infraestructura, ¿sí?, un multiplicador realmente de productividad. La urbanización, que ha sido motor en Costa Rica, en China, en varias partes del mundo. Las ciudades inteligentes y sostenibles. El acceso a los servicios para los ciudadanos. Claramente un elemento clave, ¿no?, en el aceleramiento de la productividad. Segundo, la diversificación y complejizar la economía, ¿no? La sofisticación aumenta la productividad en este círculo virtuoso que describíamos antes. El valor de los recursos naturales, pero también aprovechar ciertas ventajas, como por ejemplo el nearshoring, los servicios digitales, ¿sí?, y las grandes compañías que llevan a este crecimiento elevado a una tasa mayor de lo que solemos observar. Instituciones estables, ¿sí?, fuente de productividad también, instituciones sólidas, mercados competitivos, menor informalidad laboral, como lo decíamos antes, mayor educación, acceso a la información y entrenamiento en habilidades que verdaderamente van a ser las esenciales para llevarnos a un estado cada vez más productivo. Y por supuesto, el último elemento, alta inversión, ¿sí? La clave para impulsar el crecimiento de la productividad es la inversión. Entonces, a lo largo de muchos de estos temas, y los temas que están en esta hoja son tal vez algunos de los más difíciles de abordar, ¿no? Los temas que nosotros trabajamos con nuestros clientes y lo hacemos con el sector público, con el sector privado, con el sector social, gira en torno a muchos de estos elementos. Si seguimos cascadeando de estos, muchos les van a sonar, que la transformación digital, o entrar en temas de analítica avanzada, o mejorar nuestro talento. Es decir, muchos de los desafíos que ustedes se enfrentan el día a día en sus organizaciones son justamente estos, ¿no? Es poder llegar a una mejora en productividad. Por eso nos apasiona tanto estudiar este tema y ver el impacto que tiene. Entonces, los invito un poco a pensar también a lo largo de los siguientes paneles, ¿sí?, en alguna reflexión acerca de qué los llevaría a ustedes en sus organizaciones a duplicar su inversión en Costa Rica. Porque en definitiva es el sector privado el responsable de seguir sirviendo a su población y al mundo con bienes de mejor calidad, a mejor precio, y para poder hacer eso es necesario ser cada vez más productivo, ¿sí? Que los dejo con esta reflexión. Muchas gracias a don Fernando, de verdad que un honor contar con, y agradecerle también a la firma de McKinsey que hace posible la participación de un experto de este nivel para empezar esta tarde tan importante.